el aire y en su televisor Hablan los Líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean nuestras primeras palabras para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro primer invitado hoy, que lo será el licenciado Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas. Luego de la pausa, volvemos. Estamos de vuelta, amigos. Como le dijimos, tenemos hoy de manera especial al presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato. Y digo especial porque mañana lunes es 24 de abril. Bienvenido. Gracias por la invitación, Guerrero. Para nosotros es un honor estar compartiendo aquí en Hablan los Líderes con usted. Pues no puede ser más oportuna la ocasión. Son 52 años, bastante tiempo, de aquella gesta memorable. Parece que fue ayer. Y parece que fue ayer. Estaban ustedes muchachos. 18 años. Ay, Dios mío, 18 años. Pero es bueno hablar para la juventud. Uno habla de estos acontecimientos, sobre todo para la juventud, que no conoce, está muy lejano, parece que ha pasado todos los tiempos. Y no saben que esa fue una de las gestas más importantes del siglo pasado. Y la tercera en importancia se considera después de la independencia de 1844 y después de la restauración. De manera que usted, junto con algunos participantes aquí que le acompañan, forman parte de esa playa de héroes que defendieron la libertad, la democracia y la nacionalidad. Bienvenido, así que tiene usted la palabra. Y mi primera pregunta se me ocurre decir a 52 años, ¿cómo usted ve aquella gesta? Y digo porque hoy en día mucha gente cuestiona y hablan de que no valió la pena aquella revolución. Háblele al pueblo dominicano. Gracias, Guerrero. Pero antes de hablarle al pueblo dominicano, me gustaría que el pueblo dominicano supiera con quién yo ando hoy, quiénes me acompañan. Ajá. Y le solicito a los compañeros que den sus nombres y los rangos que tienen en las instituciones a las cuales pertenecían. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Lora, pertenecía al cuerpo de Hombres Rana de la Armada Dominicana. Gracias. Mi nombre es Severino Leocadio Castillo, primer teniente retirado Ejército Nacional. Sí, mi nombre es Laurence Martínez Escarfulleri. Soy teniente de corbeta de la Armada RD. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Jesús Adrián Ramos, segundo teniente del Ejército de República Dominicana. Gracias, compañero. Pero ellos hablan de los rangos que tenían en aquel momento. No, lo que tienen ahora después de la pensión que tuvimos en el 2010, porque la mayoría era cabo o raso de las instituciones, era época de la juventud, era de muy temprana edad. Sí, sí. Pero gracias a que... Pero lo que eran tenientes, primero tenientes, son coroneles hoy. Correcto. Los tenientes, los segundos tenientes son mayores, los primer tenientes son tenientes coroneles y los capitanes son coroneles. Ah, los capitanes coroneles. Correcto, sí. Los sargentos capitanes. Oh, muy bien. De todas maneras, voy a responder su pregunta. Si la revolución de abril de 1965 valió la pena. Nosotros decimos a todo pulmón que esa revolución valió la pena. Y el que quiera darse cuenta de si valió la pena esa revolución,
lo primero que tiene que observar es que en los 121 años que transcurrieron entre el 1844 y 1965, solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. A todos los demás lo derrocaron, salvo que no fuera en la dictadura de 13 años de Ulises Lilí o en la dictadura de los 31 años de Trujillo, que al no ser ensayos democráticos no cuentan para el análisis que nosotros hacemos. Solamente 3 gobiernos en el ensayo democrático cumplieron su mandato, que fue el gobierno de Báez del 1849 al 1853, que le pudo entregar el poder a Santana. Luego hubo que esperar a 1882 para que otro gobierno le entregara al siguiente, que había sido escogido por elecciones, que fue en el 1882 cuando el padre Meriño le entregó a Ulises Heró, quien a su vez le entregó a Francisco Gregorio Villini en el año de 1884, porque en ese periodo de los gobiernos del Partido Azul, el mandato duraba 2 años, porque ellos reformaron la Constitución de la República por esa apetencia de poder que había. Esa es la primera diferencia que hay, porque a partir del 1965, aquí no ha habido otro golpe de Estado. Han habido 14 elecciones y los presidentes le han podido entregar el mando a quien ha sido electo, sea del partido de él o no sea. Es una diferencia muy grande que lo estableció la grandeza de la Revolución de Abril de 1965, revolución que surge como ninguna otra revolución en América Latina por el respeto a la voluntad popular, por el respeto a la democracia del país, por el respeto a la institucionalidad. Esa fue la diferencia de la Revolución de Abril de 1965 con todas las otras revoluciones de América Latina y la de aquí inclusive, porque la independencia nacional que fue suprimida en el 18 de marzo de 1861, fue una anexión que cercenó la posibilidad de la independencia. Pero los dominicanos pudieron luchar en contra de los españoles y restablecer la independencia. 12 batallas se dieron para consolidar un tanto la independencia nacional entre el 1844 y 1861. Pero cuando la restauración se da, que los dominicanos, dirigidos ya en ese momento por Gregorio Luperón, obtienen la victoria y a partir del 10 de julio de 1865 ya no queda un español aquí. Cuando eso se produce, inmediatamente comienza los gobiernos dominicanos. Tuvimos más de 20 tipos de gobierno en 14 años. Todos los gobiernos que eran electos eran derrocados, hasta que Luperón llegó al poder en el año de 1879. Después de ahí, esos 5 años que he narrado, fueron los que tuvimos cierta estabilidad política. No se da un cambio de mando en un ensayo democrático hasta que en el año de 1978 Balaguer le entregó a Antonio Guzmán. O sea, este era un país sin estabilidad política. La revolución trajo estabilidad política. Pero también la revolución trajo al pueblo dominicano una tradición de honor, sembró. ¿En qué sentido? En el sentido de que los militares caudillistas fueron combatidos por los militares democráticos. No puede haber en ningún país del mundo una democracia si no hay un ejército democrático, un ejército que entienda que la democracia solamente funciona cuando el poder militar se subordina al poder civil, que es la expresión de la voluntad popular, porque todas las instituciones que hay en un país tienen que obedecer el mandato popular expresado en las elecciones, donde surgen entonces los funcionarios electos y los funcionarios electos que pueden tener funcionarios designados. Eso ocurrió en la República Dominicana. La Revolución de Abril de 1965 ganó cada batalla, que la gente lo entienda. Aquí, cuando los militares de San Isidro se vieron obligados
a llamar a los americanos era porque habían perdido la batalla del puente del 27 de abril de 1965, donde hombres y mujeres destrozados por los ametrallamientos de los aviones, de la artillería de tierra y la artillería de mar, los barcos. Da pena, gentes que pudieron estar en el Morgan, por ejemplo, viendo 40 o 50 cadáveres destrozados, como las armas que habían comprado por el pueblo, por los impuestos del pueblo, fueron utilizadas contra el pueblo de una manera increíblemente salvaje. Pero el pueblo iba a buscar las armas de los que caían para seguir combatiendo. Y eso provocó que se ganara esa batalla y que se pidieran los americanos. Enfrentar a los americanos es la gran tradición de honor de la defensa de la soberanía de esta república. Los americanos llegaron el 28 de abril. Y el 30 de abril, y es bueno que el pueblo dominicano entienda esto, los militares constitucionalistas tomaron la fortaleza Osama a 2 días para buscar más armas. Y eso fue en demostración de que a ese grupo de hombres y mujeres, civiles y militares, poco le importaba a quién iban a combatir, pero había que defender el honor de la soberanía dominicana. Hay algo grande que ocurrió en la Revolución de Abril, que por eso nosotros decimos que valió la pena, y fue una siembra de institucionalidad que por honor y dignidad el profesor Bosch hizo sembrar en el país. Fue cuando el 3 de mayo, 5 días después de la invasión norteamericana, el profesor Bosch desde Puerto Rico llama a Camaño y le ordena que él acepte ser el presidente constitucional en armas. La grandeza que tuvo en la convocatoria el profesor Bosch, cuando manda a reunir la Asamblea Nacional, ¿para qué? Para que elijan al presidente constitucional en armas, para decir a los americanos que en medio de su invasión nosotros defendíamos nuestra institucionalidad. Juan Bosch se acogió al artículo 132 de la Constitución de 1963, que establecía la forma de sucesión de mando, que decía que a falta del presidente, el vicepresidente, a falta del vicepresidente, el presidente del Senado, a falta del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Como el presidente de la Cámara de Diputados que estaba aquí, Molina Ureña, y él a las 2:30 de la tarde del domingo 25 es juramentado, después de que había renunciado don Henrique Cabral del triunvirato, lo que hizo Molina Ureña de asilarse, porque la situación se tornó muy difícil en el fin de semana, el día 25 y 26. Al dejar a Céfala la presidencia, Juan Bosch ordena que Camaño sea electo por la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, en plena guerra, desafía la intervención y se reúne. Y de 27 senadores, 17 se presentaron. Bueno, usted ha dicho con mucha precisión que la Revolución de Abril dejó una tradición de honor y dignidad. Honor y dignidad, de preservación de la democracia y de la continuidad, la renovación del poder a través de elecciones, y eso no ha sido vulnerado. Me gustaría que usted nos diga, porque luego de la revolución fue la persecución. Correcto. La persecución, aquello fue terrible. Que nos diga cómo fue eso, eso de el sufrimiento. Primero fue la agonía de todos ustedes. ¿Cómo fue eso para ustedes? Mira, fue terrible, porque los americanos dividieron el país. Le dejaron más o menos 22 cuadras a los constitucionalistas en la ciudad, y todo el país a los militares contrarios al profesor Bosch. Los rearmaron. Les rearmaron entonces la moral perdida con la presencia de ellos. Y los militares que se quedaron al lado de los americanos y contrario a Bosch, desataron una persecución inmisericordia en todo el país contra aquel que estuviera del lado de la democracia. Porque había una paranoia desde el gobierno de los Estados Unidos, representado por Lyndon B. Johnson, que estaba dispuesto a ahogar cualquier país que tuviera un gobierno liberal,
Johnson lo acusó de comunista a la República Dominicana y por eso mandó la invasión. Ese fue el pretexto. Y puso como jefe de la diplomacia norteamericana ante la Fuerza Interamericana de Paz y la Organización de Estados Americanos a Ernst von Bunker. Ernst von Bunker, de tradición azucarera en los Estados Unidos, diplomática, vino aquí y, amparado en la concepción de Lyndon B. Johnson, creó el fantasma del comunismo. Amparado en ese fantasma del comunismo, fueron muchas las gentes fusiladas. Ahí se fue Yolanda Guzmán, en Mata Redonda, por allá por La Victoria, Hacienda Estrella. Comandante Pichirilo. El comandante Pichirilo se va cuando Balaguer lo eligen. Es de los primeros muertos en ese periodo. El comandante Pichirilo no muere cuando Balaguer lo eligen, sino cuando salimos de Ciudad Nueva. Es uno de los primeros muertos. Se perseguía por donde quiera y se asesinaba por donde quiera. El puente Yuca, entre Villamella y La Victoria, un día amaneció anegado de cadáveres, fusilados ahí y otros llevados. El pueblo dominicano, la democracia dominicana fue perseguida. Y esa persecución siguió inclusive después que el 31 de agosto de 1965 se suscriben los acuerdos del Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional para dar paso al gobierno de García Godoy. Se siguió la persecución al extremo de que el domingo 19 de diciembre fue Camaño con un grupo de militares de la revolución, de los líderes, a hacer una misa a Fernández Domínguez y asaltado allá en el Hotel Matún, en una batalla de 7 horas, donde el objetivo era, y dirigido por Hugo Panasco Alvin, general brasileño, y Bruce Palmer, general norteamericano, dirigiendo a los soldados y jefes de aquí, que no tenían conciencia de lo que era la democracia, que no tenían conciencia de lo que era el respeto al país, y que se doblegaron ante ellos, y esa persecución llegó hasta atacar ese hotel, donde, por cierto, la providencia divina determinó el que solamente murieran 2 miembros de los militares constitucionalistas, que fue el coronel Lora Fernández y un sargento, Domingo Antonio Peña, de la Marina de Guerra. Y murieron decenas de soldados contrarios a la Revolución de Abril. Eso provocó que siguiera la persecución. Nosotros tuvimos entonces un mes y pico en el campamento 27 de febrero de Sanssouci y no se podía salir. Cuando salíamos, mataban a cualquier compañero, algunos llegaban con la soga marcada en el cuello. Hubo una persecución en contra de los que defendimos la democracia. Y lo más grande de eso es que en la página 34 del libro de Hanle Hermann, El eslabón perdido, Ernst von Bunker, que fue jefe de la diplomacia, el que organizó a los militares para la persecución, los asesinatos, termina diciendo algo que yo le quiero leer a los amigos televidentes. En la página 34 de este libro, El eslabón perdido, él hace una confesión que debió haberle pedido perdón a todo el pueblo dominicano. Cuando él dice, en la página 34, en su historia oral, que está registrada allá en la biblioteca de Lyndon B. Johnson, él dice, todo el mundo comunista observa tratando de detectar alguna señal de debilidad o de ganar al tiempo. Y continúa diciendo aquí, realmente el elemento comunista en República Dominicana no era importante. O sea, no era importante, y por la paranoia de Lyndon B. Johnson, el temor al comunismo en el marco de la Guerra Fría, después que ganó Fidel Castro en América Latina, manda 42,000 y pico de marines a invadirnos y a reforzar a los que estaban masacrando al pueblo. Era más bien, continuó diciendo él, un asunto de quién tenía el poder y algunas diferencias filosóficas. La gente de Camaño eran, obviamente, el grupo más liberal. La Junta Militar era más conservadora, pero aquello era una cuestión de liberales y conservadores, no un asunto de comunistas y demócratas. O sea, libera de la acusación comunista a los miembros del movimiento constitucionalista. Toda esa gente que murieron, que se persiguieron, que se mandaron al exilio, fue por una equivocación en la interpretación del fenómeno que había aquí, que hizo William Tupper Bennett, que era el embajador dominicano en ese momento. O sea, nosotros hemos sido tan débiles institucionalmente que cualquier extranjero
llega y nos coloca a hacer lo que a ellos les dé la gana. Eso ocurrió en una revolución, mucha persecución, mucha muerte, por una apreciación equivocada de un presidente norteamericano. Entonces nosotros en el día de hoy todavía tenemos el dolor en nuestros rostros, tenemos el dolor que nos causó aquella invasión y aquella persecución, al extremo de que tenemos hoy, por ejemplo, al comandante de los Hombres Rana, lo tenemos interno en el hospital de las Fuerzas Armadas, sin que nadie vaya a ayudarlo. Las medicinas hay que comprarlas, hacer recolecta. Él tuvo que vender su vehículo para poder comprar la medicina porque le han amputado las 2 piernas y nadie ha salido en auxilio. Solamente Euclides Gutiérrez le hizo una visita y una pequeña donación, pero todos los militares constitucionalistas deberíamos de estar bajo la protección directa del Estado Dominicano, como todos los dominicanos. Pero los militares constitucionalistas tenemos algo a favor que la misma Constitución nos da. Y es que en el artículo 39, cuando habla del derecho de igualdad, dice que la única diferencia que acepta la Constitución es la que viene de los talentos y las virtudes. Y la virtud de los constitucionalistas fue darle a este país 52 años sin golpe de Estado, haber enfrentado a las tropas norteamericanas, haberle dicho al país que podemos vivir en democracia, que con todo los defectos de la institución y las debilidades que hay, este es uno de los países que ahora mismo tiene el mayor nivel de Producto Interno Bruto de América Latina. Este es el país donde se van haciendo la mayor cantidad de inversiones. Este es un país que se ha transformado en términos materiales y que nosotros quisiéramos que nos pudiéramos realmente reformar, que nos pudiéramos desarrollar en el marco de lo que es el honor y la dignidad, que es un término del profesor Bosch cuando canceló a aquel jefe de su seguridad por haber hecho actos de corrupción. Cuando lo comprobó, lo canceló y lo hizo públicamente y dijo, yo podré ser derrocado como cualquier presidente, pero yo no saldré de aquí deshonrado en mi honor y mi dignidad. Entonces nosotros estamos haciendo este rescate de la memoria de Abril para que el pueblo dominicano no se siga cualquierizando, que nadie lo siga manipulando, que bajemos a nuestras raíces, que nos identifiquemos con nuestros líderes principales, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Manolo, Tavares, Montearache, todo ese grupo de gente ha dado a y muchos que han muerto, y mucha gente anónima que han luchado por la dignidad de este pueblo. Nosotros necesitamos dar un viraje hacia un mejor país, pero es con una mejor concepción, donde lo material no ahogue lo ético y lo moral. Iremos al cambio comercial para retornar con el presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas luego de la pausa. Estamos de vuelta, amigos. Tenemos con nosotros a Andrés Fortunato, presidente de la Fundación 24 Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Usted tenía el tema de ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia que sufrieron los héroes que defendieron el país contra el invasor extranjero, que defendieron la democracia y la libertad, que eran los temas. Pero yo supongo que una parte dolorosa para ustedes fue que pasaron los 2 gobiernos de Balaguer, los 12 y los 10, pasaron los 2 gobiernos del PRD, de Guzmán y de Salvador Jorge Blanco, y ustedes siguieron en la misma angustia. Fue a partir de 1996, en el gobierno de Leonel Fernández. 2010. Específicamente en el 2010. En el 2010. Pero ya ustedes, a partir de los gobiernos del PLD, o sea, ustedes empezaron a recibir alguna estima, alguna consideración pública y algún reconocimiento, o sea, del Estado. Háblenos de eso, de esa época. Fue un periplo, ustedes anduvieron por el extranjero, deportados, no solamente la persecución y muerte aquí, sino que anduvieron por el mundo. Mira, lo doloroso en términos institucionales, y lo que el pueblo dominicano tiene que saber, que los militares constitucionalistas tenemos lo que se llama el derecho adquirido a luchar por nuestras reivindicaciones,
además de nosotros hacer el rescate de la memoria de Abril, como lo hemos venido haciendo, yendo al altar de la patria a depositar ofrendas florales, dando declaraciones, orientando a un pueblo que lo querían mantener engañado. Porque uno de los objetivos que tuvieron los americanos y los sectores de la oligarquía criolla fue tratar de encubrir los daños grandes que le habían hecho a la democracia con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch y con la invasión. Entonces había que borrar de la República Dominicana y el mundo aquella concepción que ellos sembraron de dolor en este país. Y lo que hicieron fue tener una persecución tenaz contra el profesor Juan Bosch en el año de 1966, en ese periodo de campaña, donde murieron más de 300 personas del lado del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch no lo dejaron salir de su casa. Fue una campaña donde ellos se dispusieron a que Bosch no ganara, porque si lo habían derrocado el 25 de septiembre de 1963 y combatieron ferozmente en contra de que él retornara, no lo iban a dejar ganar por elecciones, porque entonces le iban a demostrar al mundo que la invasión fue una invasión equivocada, que fue errada por los norteamericanos, que tenían que seguir luchando desde otra invasión que ellos le habían hecho ya a otro país lejano, que fue a Vietnam. ¿Qué hicieron ellos? Sí. Ellos tenían que preparar la diplomacia internacional para que entendiera que fue acertada la invasión a la República Dominicana. Y por eso reprimieron al profesor Bosch, hicieron todo tipo de tropelías para que Balaguer ganara. Balaguer era ya su pupilo desde el año de 1957. En unos papeles declasificados del periodista Víctor Grimaldi se señala que ya la CIA había dicho que el hombre que podía sustituir a Trujillo cuando comenzó a su declive después de la inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en el 1955, que hizo unos gastos excesivos y comenzó a haber una recesión en el país, ellos comenzaron a ver quién podía sustituir a Trujillo y pensaron en Balaguer. Dijeron Balaguer porque es un intelectual que la oligarquía lo conoce, que no se ha manchado con la sangre ni el peculado. Entonces la FBI lo protegió desde que él salió de aquí y lo trajeron aquí para imponerlo como presidente y lo impusieron. Esos 12 años sangrientos de Balaguer, que fue una continuidad del periodo sangriento de la revolución, acabó con la mayoría de los jóvenes que potencialmente podían ser mañana los líderes para impulsar una democracia en la República Dominicana, una democracia participativa. Entonces Balaguer lo que hizo fue que colocó en el extranjero a los militares constitucionalistas, los sacó del país, continuó en eso, la persecución continuaron, le dio oportunidad a los militares neotrujillistas y sepultaron la posibilidad de que el honor y la dignidad fuera defendida. La gente pasó entonces a hacer una política de oportunismo. Los partidos políticos entonces lo que hicieron fue que no tenían quien pudiera arbitrar ni dirigir a lo interno y comenzaron a utilizar los recursos propagandísticos y económicos que utilizó el régimen de Balaguer, que fue del soborno a la gente: o te mato, o te mueres, o te unes a mí. Esa fue la tesis de Balaguer. Entonces muchas personas cayeron en la trampa. Y sentó el periodo de los 12 años de Balaguer en la mente de la mayoría de los políticos dominicanos que no se podía tener ideología, que era utópico pensar en ideología, que no se podía pensar en la aplicación de la ley, al contrario, que había que ser sumiso al poder de turno. Y eso permite que el presidente Antonio Guzmán se deje quitar 4 senadores, lo permita. ¿Para qué? Para que los que estaban embarrados en la sangre y la especulación del gobierno de Balaguer no fueran sancionados por el PRD, como había anunciado el PRD. ¿Cómo? Teniendo mayoría en el Senado, que era quien nombraba a los jueces. Eso impidió que el gobierno de Antonio Guzmán lo pudiera perseguir, pero también le abrió las puertas a los PRDistas para que ellos cayeran en la trampa de la corrupción, que terminó con la muerte de Antonio Guzmán. Entonces aquí la lucha por una honestidad desde el Estado, por una transparencia, fue impedida desde el momento en que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch y desde el momento que trajeron a Balaguer para poder satisfacer el ansia especulativa, el ansia de dinero de una oligarquía que todos querían vivir como Trujillo. Pero además no se sembró la tradición de honor, porque los trujillistas mataron a quien le dio la gana y nadie fue sancionado.
Los balagueristas mataron a quien le dio la gana y no fueron sancionados ninguno. La justicia dominicana aquí se postró ante los poderes de turno, poder ejecutivo y poder legislativo, como aparentemente está en el día de hoy. No hay tradición jurídica de honor y dignidad en este país. O sea, el poder judicial no se ha elevado a los niveles que la ley y la Constitución le demandan. Los hombres no se han colocado a esos niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos 7, casi 8 meses que sometimos un recurso directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que el Tribunal Constitucional va a funcionar como establece el artículo 184 y 185 de la Constitución de la República de manera independiente y como establece su ley 137-11 en su artículo 36, donde omisiones como la que hay en los decretos que nos ayudaron limitadamente podían ser completados por ello. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegó García Godoy al poder, estábamos favorecidos por el Acta de Reconciliación Dominicana, que en su artículo 8 establecía la reincorporación de los militares constitucionalistas. E irónicamente, ante la historia, quienes se reintegran y se quedan hasta la edad de estar en retiro, fueron los que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, los que llamaron a los americanos, los que aceptaron que los americanos pisotearan nuestra soberanía y los recibieron en sus bases militares. A esos que estuvieron escudándose por los invasores, se les permitió llegar hasta la edad de retiro. Todos llegaron al rango que debieron haber alcanzado. Nosotros, que defendimos la constitucionalidad y la democracia en República Dominicana, como lo establece ahí Elfron Bunker, que no éramos comunistas, sino amantes de una democracia participativa, donde el pueblo dominicano tuviera instituciones fuertes. A nosotros nos dejaron fuera. Hoy reclamamos eso, y el Tribunal Constitucional no lo acusamos de nada. Ellos son los que podrán ser acusados mañana. Lo cierto del caso es que el Tribunal Constitucional debió haber fallado, de acuerdo al artículo 43 de la ley 137-11, el 7 de enero a más tardar, que teníamos 4 meses ya, y ese es el límite que da la ley. Ya vamos a cumplir 8 meses y el tribunal no se ha pronunciado. Nosotros, lo que a veces nos asalta es la idea de que todavía hay poderes fáticos y mediáticos que son los que determinan lo que tienen que hacer los tribunales. ¿Por qué? Porque no hay razón para que el Tribunal Constitucional no entienda que ya hay un precedente jurídico internacional. En el 1978, el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual los militares y policías que combatieron al general Franco en la Guerra Civil Española de 1936 fueron reintegrados con el rango que hubiesen alcanzado a la edad de retiro y se le devolvieron sus saberes pasivos. Es decir, si 42 años lo sacaron del ejército y de la policía y los reintegran en el 78, había que pagarle todo lo que se le dejó de pagar. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones de militares y civiles entiendan que defender la Constitución y las leyes y defender a un pueblo, el Estado jamás abandona a quien haga ese modelo de comportamiento. El Estado tiene que protegerlo. Sin embargo, hay mezquindades en este país. Cuando Leonel Fernández nos emite los decretos 236-10, 237-10, que siempre le vamos a agradecer a ese presidente que tomó esa medida y que además fue con nosotros al Salón Independencia de las Fuerzas Armadas a poner esos decretos en vigencia, tuvo los pantalones de hacerlo y tuvo el entendimiento jurídico de que eso había que hacerlo, ayudado por un abogado de mucho prestigio, que es el abogado Abel Rodríguez del Orbe, con quien discutimos durante 3 meses las posibilidades y realidades legales que permitían que esos decretos se emitieran, porque eso se discutió muchas veces en Palacio, para que nuestros compañeros salieran de ese olor a muerte y abandono que tenían, donde se pensionaron y a partir de ganar 12,000 pesos pudieron llevar algo a su casa de comer. Cada Navidad tenemos que recogerle 100 pesos, 200 pesos para una cenita. Yo confieso
que el día de la Navidad del 2010 fue la primera vez que entré a la cocina de mi casa a comer un pastelito, antes de la cena. Mi mujer me pregunta, pero viejo, que así nos decimos de que éramos jóvenes, ¿y tú en la cocina? Y yo digo, Margot, yo estoy celebrando. Estoy feliz. Estoy feliz. Mis compañeros esta noche están celebrando una cena con el dinero que le han pagado, producto de ese sacrificio de tantos años. Entonces nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional, el gobierno de la República Dominicana, actúen conjuntamente si quieren, que no piense el presidente Danilo Medina que ese recurso directo de inconstitucionalidad es contra su gobierno, no, es llamando al Estado Dominicano que haga justicia con los militares constitucionalistas, que ningún militar constitucionalista participó en asaltos, ni aquí ni fuera del país, tal vez alguien que yo no conozca, pero siempre defendieron el honor de la revolución, porque la revolución fue en contra de la corrupción que había en ese momento en el país. Cuando se derroca, cuando el pueblo sale a la calle y se están repartiendo las armas, y ese pueblo abraza a los militares que le están dando las armas para ir a morir al puente, era buscando su libertad, buscando su seguridad, buscando su desarrollo, buscando el respeto que todo ciudadano y ciudadana tiene que tener. Entonces es grande la Revolución de Abril, valió la pena. Ahora hay que conocer en sus entrañas el valor ético y moral, de honor y dignidad que tiene ese acontecimiento histórico. Bien. Bueno, sabemos que los puntos básicos de aquel momento eran la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, que no existía ni libertad, ni democracia, ni independencia. Entonces, ahora tenemos un mundo diferente, donde hay otros desafíos, la droga, la delincuencia, el lavado de activos, el medio ambiente, o sea, son otros los desafíos. Entonces, ante estos nuevos, la corrupción, la ética, ante estos desafíos nuevos, la Fundación no se quedó en el pasado, sino que actualiza su accionar. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene y metas que tiene la Fundación? La Fundación ha centrado su doctrina al rescatar la memoria de Abril en que en este país, para hacerlo cambiar hacia un país desarrollado, donde se incluyan a los pobres, donde realmente haya un avance integral, como lo establece el artículo 216 de la Constitución de la República, lo que ha decidido que lo que hay que hacer aquí es que se cumpla con la ley. Y aquí nos conectamos nosotros con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que en este libro que se llama Ideario del coronel Fernández Domínguez, en la página 177, él habla de las leyes y dice lo siguiente, voy a citar: sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Aquí en este país, la droga, la corrupción, la inseguridad producto de la delincuencia es básicamente porque los tribunales no han actuado con independencia, rectitud y apego a la ley. Y hay que tener a los tribunales en la vanguardia de la solución de los grandes problemas. ¿Cómo? Haciendo que vivamos en un estado de consecuencia, donde si usted la hace, la paga. La Biblia, en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente: por cuanto no se ejecutan luego sentencias contra la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en ellos siempre a hacer el mal. Si no se sancionaron a los trujillistas, si no se sancionaron a los balagueristas, si no se sancionaron a los PRDistas, si no se han sancionado a los PLDistas, que todo el mundo sabe lo que han hecho, solamente algunos tribunales han hecho una serie de trucos jurídicos para que no sean sancionados. Si los muchachos de los pueblos que ven televisión, que saben de marca, que saben que cuando usted tiene dinero usted es otra persona, si ellos ven todo eso y no tienen acceso a la educación, acceso al trabajo, terminan entonces haciendo lo que ellos saben que otros hacen
y que no tienen consecuencias. Y ahí viene el asalto a la mujer débil en la calle, a la señora, al hombre, a la familia. De ahí vienen todos esos desmanes. ¿Por qué? Porque ellos saben que comienzan comprando al policía, terminan comprando al fiscal y finalmente, si continúa el proceso, terminan comprando al juez. Cuando los jueces dominicanos se empantalonen la mente y entiendan que hay un país que ha luchado en favor de una mejor justicia, de una independencia de los poderes del Estado, cuando ellos lo hagan, comenzarán a disminuir entonces la delincuencia en el país. Mientras tanto, un país con las fronteras marítimas abiertas, con las fronteras terrestres abiertas, 391 kilómetros solitarios, donde la gente entra al país como le da la gana, entrará toda la droga posible, entrarán las armas y se creará el caos en el país. Entonces nosotros hacemos un llamado al liderazgo dominicano, inclusive al liderazgo militar. Nosotros estamos invitando para que participen con nosotros en los actos de mañana. Que los guardias de este país, los policías, tienen que saber que los militares constitucionalistas es la vanguardia de honor y dignidad en materia militar, porque fuimos los que defendimos la democracia que ellos han disfrutado hoy y que le permite tener unas Fuerzas Armadas profesionalizadas, unas Fuerzas Armadas que aunque tiene una serie de gente particulares que cometen muchos errores, que se hubiesen evitado si el profesor vuelve al poder y el secretario de la Fuerza Armada hubiese sido Tomás Fernández Domínguez. Un sueño. Óigame, Camaño, jefe de la policía, Nene Tejeda Álvarez, jefe de la Fuerza Aérea. Ese grupo de gente que dio su sangre, su vida por la libertad dominicana, porque Fernández Domínguez muere el 19 de mayo combatiendo por lo que él creía. Camaño sale de este país, lo mandan al exilio y retorna a inmolarse a este país porque a Juan Bosch le hicieron, esa es una de las razones fundamentales de Camaño volver, porque a Bosch le hicieron fraude y porque él quedó fuera y él no podía jamás en la vida dejar al pueblo desvalido. Licenciado Andrés Fortunato, sin embargo, hoy en día se considera, hay mucha gente con los casos calientes de Odebrecht y que considera que puede haber una crisis que pudiera quebrantar la democracia. Hoy una agrupación de 12 partidos que los agrupa, que dice que si la ley de partidos no se aprueba, aquí podría haber una crisis de consecuencias incalculables. Le pregunto yo, ¿puede haber alguna crisis que quebrante el sistema democrático en la República Dominicana? Cualquier crisis que vaya a quebrantar la estabilidad política del país es rechazada por los militares constitucionalistas, porque con eso fue que acabamos. Los que se oponen al caso, como nosotros, de Odebrecht, que nosotros no oponemos, nosotros queremos que haya corrupción, aunque sabemos que la corrupción no la inventó este gobierno. En el capítulo 6, versículos 11, 12 y 13 de la Biblia, de Génesis, cuando Dios manda el diluvio universal, Jehová, lo hace porque la corrupción se había adueñado de la tierra, la corrupción y la violencia. Y estamos hablando, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, de más de 4,000 y pico de años. O sea, la corrupción es vieja. Aquí en este país, en el año de 1847, se iba a interpelar o se interpeló al ministro de Hacienda, Ricardo Miura, y se levantó Santana y hasta renunció, porque nunca han querido que los funcionarios sean sancionados. La corrupción es endémica en este país y el mundo. Ahora, el movimiento verde y todo el que se oponga y los partidos que se opongan, nosotros hacemos un llamado para que no solamente luchen por el caso de Odebrecht, que sigan luchando, pero que luchen para que las elecciones del 2020 sean elecciones diáfanas, donde no haya soborno, porque la ley prohíbe, la ley 275-97 prohíbe el soborno y lo castiga de 15 a 20 mil pesos de multa y de 2 años de reclusión. Y tampoco para que haya compra y venta de cédulas. Y que la Junta Central Electoral entienda que en lo que el hacha va y viene, en lo que los partidos políticos aprueban la nueva ley de partido y la nueva ley electoral, ellos tienen cómo accionar. El artículo 55 de la ley 275-97
prohíbe que los partidos políticos reciban recursos que no sean lo que es destinado por el Estado y personas físicas identificables. Ese artículo prohíbe que se reciban dinero extranjeros, pero hay que hacer esa campaña en los partidos políticos, en sus partidos, orientando a la militancia, preparar la militancia para que no reciba fundita en el 2020, preparar la militancia para que no se deje comprar la cédula, se prohíbe la venta de cédula y la compra, y se castiga de 6 a 2 años de prisión y de 2 a 5 mil pesos de multa. La Junta Central Electoral puede empoderarse porque el artículo 212 de la Constitución de la República lo faculta para reglamentar en base a lo que dice la Constitución y las leyes. Y el artículo 3 lo refrenda de igual manera del artículo 275-97. Tenemos todo un andamiaje jurídico electoral que se puede utilizar en lo que los partidos políticos y el Congreso aprueban la ley electoral y la nueva ley de partido. Nosotros le invitamos a los que están haciendo el movimiento a que se muevan también para que la ciudadanía se especialice en lo que es sus asuntos electorales, para que cada ciudadano a la hora de votar lo haga de manera responsable, de manera madura, de manera motivada, para que nosotros tengamos unas elecciones de bajo costo, porque si los hombres y mujeres se capacitan y saben el valor de su voto, no hay que comprarlo. Entonces las elecciones van a bajar. Gracias, amigos. Ha sido la participación del licenciado Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas. Gracias, licenciado, y al grupo que lo acompaña por haber estado aquí, y a ustedes por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.